Buenos días a todos. Bienvenidos a nuestros café fiduciario que va a tener lugar todos los martes, todos los miércoles, perdón, todos los miércoles de 7 a 8 de la mañana y como me escribían ahorita por el interno algunas personas, pues mientras se van arreglando para irse a la oficina o camino al trabajo, nos pueden escuchar en este café. Eh, la idea es un poquito hacer pedagogía de lo que ocurre en el sector fiduciario y llevarles a ustedes, digamos que un poquito de alternativas de negocios. Este café fiduciario está patrocinado por eh, Piensas Estructuradores Fiduciarios, que es una corredora fiduciaria. Ahora la presidente de Piensas, la doctora Angélica Gómez, nos contará un poquito qué hace Piensas. Eh, Abogado fiduciario, que es digamos que nuestra marca donde aparecemos medios de, en todos los medios de comunicación eh, y redes sociales. Díaz Besil, que es nuestra banca de inversión, con la que trabajamos muchos temas de banca de inversión. Díaz Besil es la banca de inversión que nos ayuda a la consecución de recursos para los diferentes negocios. Y nuestra firma Suárez y Gómez Abogados. Em, entonces, un poco la dinámica de estas charlas, pues va a ser precisamente que ustedes mientras están terminándose de arreglar o ya camino a la oficina puedan pues estar escuchándonos. También como una alternativa que ahora pues les contaremos un poquito cómo generar riqueza a través de escucharnos a nosotros. Y lo que digo yo que es como programación neurolingüística, que uno empieza a escuchar estos webinars relacionados con temas fiduciarios y después empieza a escuchar la palabra fiduciaria en cualquier lado y en ese caso, pues eh, vamos a ver alternativas de negocios y esas alternativas de negocios pues normalmente o deben canalizarse pues a través de Piensas, que es que es la primera corredora fiduciaria del país. Digamos que para el día de hoy queremos compartir con ustedes algunos temas relacionados con fiducia en garantía. Por petición aquí interna de algunos, vamos a explicar un poquito. La semana siguiente vamos a conversar sobre qué es fiducia civil y qué es fiducia mercantil y las diferencias. Y vamos a empezar a hacer como un cursito básico de negocios fiduciarios. Como les decía, la idea es que cada que ustedes escuchen fiducia o un negocio fiduciario, llamen a Piensas, a la doctora Angélica Gómez, para que canalizar a través de ella todas esas oportunidades de negocios fiduciarios. Bueno, muy bien. Dicho lo anterior y ya con mayor quórum en nuestra sala el día de hoy, pues vamos a empezar a contar un poco lo que significan estos negocios de fiducia en garantía y por qué son importantes para el desarrollo económico y cómo podemos generar a través de estos negocios de fiducia en garantía oportunidades. Entonces, eh, bueno, entonces para hablar de fiducia en garantía, tenemos que siempre hablar de un acreedor y hablar de un deudor, es decir, alguien que necesita el dinero y alguien que lo tiene para hacer hacer un crédito. Digamos que en el argot normal o en lo que pasa normalmente en el mercado, pues encontramos que el empresario, que es digamos que nuestra persona protagonista de la economía, pues siempre está en búsqueda de recursos para poder apalancar sus negocios
y generar empleo y prosperidad pues individual y colectiva. Por lo cual, digamos que el acceso a crédito se hace un tema absolutamente necesario en la economía y que se ha visto en este momento un poco afectado por las altas tasas de interés. Y aquí voy a hacer una cuña: si tienen un negocio fiduciario, si conocen de un proyecto inmobiliario de vivienda social que esté en este momento en desarrollo, y necesite crédito constructor, a través de desde Piensas y nuestra banca de inversión, podemos lograr la consecución de esos recursos. Entonces, eh, voy echando unas cuñitas ahí de propagandas de estos temas. Entonces, el empresario, personaje súper importante en el desarrollo de la economía del país, siempre está en búsqueda de oportunidades de crédito para comprar materia prima, para poder comercializar bien su producto e invertir en medios de comunicación y por supuesto, lograr hacer sus ventas, que es su cometido, y trasladar y retornar esos capitales con una rentabilidad para el inversionista o fondeador o para el banco. Hemos visto varias cosas del tema de fiducia en garantía en Colombia, y básicamente, ¿para qué sirven estos negocios de fiducia? Y como ustedes lo conocen, es un tema de confianza. Y para hablar de estos temas de confianza, pues hay que siempre hablar de desconfianza. Y es que, eh, y como no funciona tanto en otras latitudes, pues en Colombia hay demasiada desconfianza a la hora de hacer un negocio, porque se nos van a 11.16, porque el deudor recibe la plata y nos pone de último en la cadena de pagos, eh, o porque finalmente no utilizó los recursos que le dimos para lo que necesitábamos que lo utilizara. Y digamos que esos son efectos frecuentes en Colombia, es lo que pasa, digamos que normalmente en Colombia. Por eso, pues es importante tener una figura como la fiducia en garantía. ¿Y qué es esa fiducia en garantía? Para explicarlo en el trasegar de ustedes en los negocios. Por ejemplo, yo tengo un contrato con Ecopetrol, que ese contratico me genera mensual 3.000 millones de pesos. Pero para poder ejecutar ese contrato que me genera 3.000 millones de pesos mensuales, tengo que lograr tener unos recursos de capital de trabajo que me permitan hacer la debida ejecución del contrato. Por lo cual, digamos que tengo lo que llamamos en fiducia una fuente de pago, que es el contrato que tengo con Ecopetrol. Se llama fuente de pago. A veces le llamamos fuente de pago, como una fuente que saca agüita y bota agua. Esa es donde vamos a sacar el manantial para poder hacer posteriormente los pagos. Pero para poder lograr llegar a ese pago, necesitamos primero que nos pongan una plática de capital de trabajo, y normalmente pues es lo que pasa todos los días acá con nuestros empresarios. Entonces, ¿qué decimos? Conseguimos, aquí miren que ya empiezan a funcionar varias partes. El constituyente del negocio, que sería el deudor, que dice: yo tengo este contrato con Ecopetrol que me va a generar 3.000 millones de pesos mensuales, le voy a ceder esos derechos económicos a un patrimonio autónomo administrado por una sociedad fiduciaria, y le digo: señores fiduciaria, mire, todos los pagos que haga Ecopetrol, derivados de este contrato, van a entrar a este patrimonio autónomo y van a estar protegidos en esa figura, que dentro de 8 días voy a sacar un tiempito para que conversemos sobre la figura también del patrimonio autónomo y la fiducia civil. Entonces lo voy a trasladar allá de manera irrevocable. ¿Qué quiere decir eso? Que después yo no le puedo decir a Ecopetrol: oiga, Ecopetrol, ya no me gire a esa cuenta, sino que gíreme a esta cuenta mejor, a esta cuenta mejor.
Entonces, digamos que esa es una de las cosas que nos empiezan a estructurar este negocio, a generar confianza. Yo teniendo esta posibilidad, voy y le digo a un acreedor o inversionista, le digo, señor inversionista, présteme unos recursos o inviértame en este negocio y le voy a dar una tasa de retorno de X cantidad de plata, del 35, del 25. Es diferente si es por inversión o si es por crédito, porque si es por crédito, pues tenemos los topes de la tasa máxima autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia para poder lograr hacer la operación con una tasa. Pero si es inversión, que a algunos les gusta hacer la figura de inversión, coloco la plata a riesgo de que el negocio salga o no salga. Entonces, el inversionista o quien quiera hacer el crédito dice, bueno, de todas formas, pues este negocio va a depender de que al final el, este señor que es deudor empresario desarrolle ese contrato, le facture a Copetrol y después de que le facture a Copetrol nos retornen los recursos al patrimonio autónomo y desde ahí, pues como entraron en un patrimonio autónomo administrado por una fiduciaria que es Confianza, la fiduciaria recibe esa platica y nos la entrega a nosotros. Pero en la misma génesis de ese negocio, lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente. Y es que muchas veces, pues listo, estamos tranquilos porque hay una fuente de pago, como les decía, pero a veces no entramos a analizar si adicionalmente tenemos cómo lograr ejecutar en debida forma ese contrato. Y por eso, digamos que parte de la pedagogía que nosotros hemos estado haciendo con nuestros clientes inversionistas es no le entregue la platica al empresario, porque el empresario tiene muchas obligaciones adicionales a las de cumplir con este contrato. Entonces, en algunas ocasiones, pues digamos que toda esa presión que le genera al empresario tener pues multiplicidad de acreedores, eh, tiene una tentación muy grande a recibir la plata y destinarla a pagar todas esas obligaciones que puede tener en ese momento. Entonces, lo que decimos siempre en esto es, señor fondeador, la platica al empresario tal vez directamente no, garanticemos de alguna forma que esos recursos sí se van a invertir en lo que estamos queriendo que se invierta. Y digamos que querer que se inviertan en lo que queremos es básicamente decirle al empresario, muéstreme el plan de inversión de los recursos que yo le voy a entregar. Entonces le dice, mire, esto es para mano de obra, esto es para adquirir algunos productos, servicios, eh, y todo esto es necesario para poder ejecutar este contrato con Ecopetrol, que va a generar 3.000 millones de pesos mensuales. Y también, digamos que un tema importantísimo y es, bueno, ese contrato, ¿qué rentabilidad va a dejar? Porque pues a veces el empresario, en su afán de celebrar contratos, pues se baja muchísimo en su precio y termina dando unas pérdidas considerables. Entonces, el negocio es muy sencillo. El empresario va, le dice a Ecopetrol, gracias por el contrato. El contratico tiene un buen margen de utilidad. Cedo los derechos económicos a un fideicomiso. Después voy donde la empresa, donde el inversionista o el banco y le digo, señor banco, mire, aquí me dieron este contrato maravilloso con Ecopetrol. Hay una fuente de pago cierta. Ecopetrol es un gran pagador, triple, triple A. Entonces podemos hacer un negocio con esta confianza. Y mire, y la platica que usted me va a entregar es muy sencillo. Yo esa platica la voy a utilizar para estas actividades. Entonces, y se la pongo y usted no me gire a mí, gírele a la fiduciaria y la fiduciaria con esos recursos lo que va a hacer es que los va a destinar para que se pague a los proveedores que hayamos convenido con el inversionista. En algunos casos, el inversionista se pone como ordenador de los giros y él dice, yo también apruebo los giros que se van a hacer a los terceros para tener un mayor control de la inversión. Y aquí abro un paréntesis porque pues finalmente a este caso
en su época, en su momento, le puse yo, siempre lo reitero cuando estoy haciendo estas exposiciones, le puse el negocio Nule, que iban y conseguían grandes contratos con grandes pagadores, contra esos contratos iban y se endeudaban, recibían los anticipos, recibían los créditos, pero ¿qué le faltaba a ese negocio? Un control de la inversión que se debía hacer. Entonces terminaron cogiendo los recursos de los anticipos, de los fondeos que le hicieron los bancos o inversionistas y se los gastaban en otras actividades que no eran necesariamente para el desarrollo del contrato. Entonces, por eso es importante esta génesis, que es el cambio que estamos proponiendo en estos negocios y es que en esa parte queden los recursos en el fideicomiso y desde ahí se distribuyen. Bueno, aquí entonces, como tengo a la doctora Angélica Gómez, le propongo a la doctora Angélica Gómez que tome uso de la palabra un segundo y nos cuente un poquito qué hace Piensas y qué oportunidades hay para nuestros aliados estratégicos eh, para trabajar algunos temas con Piensas. Doctora Angélica Gómez, tiene el uso Buenos de la días. palabra. Gracias, gracias, Mientras tanto, yo doctor voy Omar. tomando el café. Me parece muy bien. Lo que no sé es que no me ven, ¿cierto? No me No están se le viendo. escucha, espérese, le pongo, le quito, ya, no, no se te escucha. ¿Ahora sí? Ahí nos ayudan en producción, por Sí favor. se ve y se escucha. ¿Sí? ¿Sí escucha? Ah, bueno, perfecto. Pues muy buenos días a Y todos. no, no se te escucha. Es que me están Espérate. silenciando. Ahora sí. Pero yo veo que sí, me Ah, han yo soy el contestado que no que la sí. escucho. Sí, sí, sí. Que Todos sí me te dicen que escuchan, sí. pero yo no te escucho. Listo, sigue, perdón. Bueno, muy buenos días a todos. En este webinar. La idea es que, como dice Omar, creemos una cultura de reunirnos todos los miércoles en las horas de la mañana. Piensas es el primer corredor de negocios fiduciarios en Colombia. Entonces, para ponerles un símil, a imagen y semejanza de lo que hacen los corredores de seguros, que juntan a una persona que necesita un contrato de seguro con una compañía de seguros. Piensas realiza lo mismo, pero para personas que requieren negocios fiduciarios, es decir, un cliente que necesita estructurar un negocio fiduciario, ya sea como el que estaba presentando el doctor Omar de garantía, o un negocio fiduciario de inmobiliario, o un negocio fiduciario de administración y pagos, eh, y acude a Piensas con el objeto de buscar efectivamente quién pueda o qué fiduciaria pueda recibir el negocio. Entonces nosotros, a su vez, como piensas, tenemos unos convenios o unos contratos de alianza estratégica con diferentes fiduciarias en el país y dependiendo del perfil del negocio y del perfil del cliente, le ayudamos a estructurar a este cliente el negocio y a llevarlo a la fiduciaria que consideramos puede desarrollar o recibir el negocio. En este momento, Piensas tiene contratos de alianza estratégica con Fiduagraria, Fiduciaria Central, Fiduciaria de Occidente, Fiduciaria Corfi Colombiana y estamos cerrando el negocio con Credit Corp Capital Fiduciaria. En esa medida, pues tenemos como una y alianza fiduciaria también. Tenemos un abanico de posibilidades de canalización del negocio y del cliente a diferentes fiduciarias, como les digo, dependiendo del perfil del negocio y del perfil del cliente. A lo largo de la trayectoria de Piensa, hemos canalizado y cerrado más allá de 142 negocios fiduciarios y esto pues nos permite ya tener un posicionamiento en el mercado. Ya muchas fiduciarias nos conocen, quieren trabajar con nosotros. ¿Y cuál es la idea de esta presentación? Pues despertar en cada uno de ustedes su espíritu comercial de tal manera
que si reciben o conocen de algún cliente que quiere realizar o estructurar un negocio fiduciario, pues que vengan a Piensas y nosotros les ayudamos a redireccionar y a estructurar el negocio de la manera más expedita posible. Pues claramente es un gana-gana para todos. ¿Y eso qué significa? Que cada uno de los referidores o de ustedes que nos traigan negocios, pues tendrá también una comisión por habernos traído los negocios. Acá el doctor Omar Suárez me está mencionando que son más de 200 negocios, no 142 como les mencioné. Muchas gracias, doctor Omar. Entonces, pues eso nos da, como les dije, un bagaje y una trayectoria importante dentro del sector fiduciario que nos permite ser un estructurador de negocios en la medida de las posibilidades, de las necesidades de cada uno de los clientes. Eso es lo que hace Piensas. Entonces, muy bienvenidos para que nos refieran a sus clientes y sus negocios con el propósito de que conjuntamente trabajemos y sigamos refiriendo y estructurando negocios a cada una de las fiduciarias del país. Bueno, muchas gracias, doctora Angélica. No, decía que pues más de 1.500 negocios se han venido estructurando por Piensas y pues sí, básicamente pues es invitación a que cualquier cosa que ustedes escuchen de negocios fiduciarios, pues lo canalicemos a través de Piensas y porque pues al final también es un valor agregado para nuestros clientes en el sentido que Piensa acompaña desde el principio de la estructuración del negocio hasta el final, hasta la liquidación del negocio y estos negocios pues van entrando y van saliendo en esas medidas. Bueno, muy bien. Siguiendo con nuestro tema del día de hoy, pues hay esa fiducia en garantía que se llama fuente de pago, que se estructura en la forma que les dije. Cesión de derechos económicos, los recursos van a un patrimonio autónomo de ese contrato con Eco y desde ahí se empiezan a girar a terceros para que se cumpla con la finalidad establecida contrato y se pague a los acreedores y demás. Bueno, eso es lo que nosotros conocemos como fiducia en garantía, fuente de pago. Y hay otra que es la fiducia en garantía, que es la que yo llamo eh, una forma, la gente siempre dice, constituyamos hipotecas sobre los bienes y constituyen hipotecas como una forma para lograr obtención de una financiación. A través de la figura de la fiducia en garantía, pues no es necesario constituir hipotecas y les voy a explicar un poquito esto cómo termina funcionando. Entonces, la fiducia en garantía que decimos que se llama fiducia en garantía propiamente dicha es precisamente evitar todo lo que conlleva un proceso judicial para el inversionista. Cuando el inversionista coloca una plata en un negocio, eh, cuando un inversionista coloca una plática en un negocio, y le dicen, vea, ponga la plata y yo le doy como garantía colateral esta finca o estas oficinas o este apartamento local comercial. Entonces, normalmente la figura tradicional es hipotéquela a nombre mío, que yo voy a prestar la plata, y si en determinado caso yo decido usted no me paga en el tiempo que acordamos, pues salimos la fiduciaria, pues, digamos que cuando es hipoteca me toca iniciar un proceso ejecutivo, hipotecario, presente la demanda, arranque en el proceso en el juzgado, un proceso hipotecario desde la recepción de demanda hasta el remate del bien, durar fácilmente un año y medio, 2 años. Digamos que es un tema que, que es complejo para ejecutar. Entonces ahí es donde, digamos que nace el tema de la fiducia en garantía, que no es otra cosa que coger ese bien inmueble
transferirlo a título de fiducia mercantil a la fiduciaria, y la fiduciaria con él conforma un patrimonio que se llama autónomo con unas instrucciones especiales. Entonces, cojo el inmueble, lo paso a la fiduciaria en la modalidad de fiducia en garantía, busco un acreedor, busco un fondeador, un inversionista, y le digo, señor inversionista, présteme la plata, que si yo no le pago, la fiduciaria toma este bien inmueble y, eh, y lo vende. Y lo vende a un precio un precio de mercado. Y vamos bajando en precio en la medida que no logremos una venta en un tiempo razonable que ponemos en el contrato. Entonces, eh, salimos a vender el inmueble. Una vez se vende el inmueble, la fiduciaria recibe la platica, paga la obligación que estaba garantizada con ese inmueble, paga y el excedente de la plática que recibe se la entrega al constituyente inicial, al empresario, llamo yo. Normalmente estos negocios son para gente que necesita en su desarrollo de negocio cotidiano, necesita liquidez para poder generar más riqueza. Necesitan siempre liquidez para generar mayor riqueza. Entonces yo puedo tomar un inmueble, pasarlo a un patrimonio autónomo y decirle a un acreedor tranquilo, porque además de esa fuente de pago que le puse de Ecopetrol, que hablábamos ahorita, le pongo un inmueble en un patrimonio autónomo, y si yo no le llego a pagar por cualquier razón, pues la fiduciaria vende el inmueble y me paga. Y las vueltas se las da usted. Negocio sencillo de trabajar. Estas son las dos figuras más utilizadas en Colombia para el tema de apalancamiento y generación de confianza por parte de inversionistas, por parte de inversionistas. Eh, entonces, entonces, hay otras figuras un poco más estructuradas, eh, y que, eh, y que pues dan otras posibilidades de generación de confianza frente a terceros, sobre todo el tema de inversionistas. Un segundo. Bueno, muy bien. Entonces, digamos que básicamente estas actuaciones que estamos, estos son los dos esquemas más muy básicos de este tipo de negocio. Hay otros tipos de negocios de fiducia en garantía que comportan una estructura un poco más compleja, que son los que llamamos de fiducia de, con control de inventarios, o sea, fiducia en garantía con control de inventarios. Es decir, muchas veces el inversionista, el empresario, lo que necesita es traer mercancía y hacer una importación de mercancía a Colombia, y esa mercancía que importa a Colombia después la distribuye, por decir algo, en almacenes de grandes superficies, y entonces le ponemos un control adicional a la operación. Entonces ya teníamos control número uno para en favor del inversionista para dar confianza, y era control número uno, cesión de derechos económicos de los contratos que tenga con los terceros. Si aquí me compra Grupo Éxito, si me compra, eh, eh, hay otra, bueno, ARA, eh, entonces yo cedamos los derechos económicos de esos contratos a un patrimonio autónomo. Yo ya tengo unas órdenes de pedir X cantidades para este mes. Necesito materializar una importación. Entonces, digamos que en ese orden de ideas lo que hacemos es de derechos económicos, pagadores AAA,
le coloco la platica al inversionista en un fideicomiso, pero le digo a la fiduciaria que era nuestro segundo control. Fiduciaria, esa plática que está poniendo el fondeador o banco, me hace el favor y la destina para pagar el cumplimiento de un contrato de importación. Entonces la plata entra directamente al fideicomiso, del inversionista al fideicomiso, y la fiduciaria debe hacer el giro al exterior, al exportador del exterior o al vendedor de la mercancía para que éste la envíe a Colombia. Llega la mercancía a Colombia y la fiduciaria se le pone la función especial de hacer una, de hacer el control del inventario y el despacho de la mercancía. Entonces, ¿qué quiere decir eso? La fiduciaria tiene una personita o se pone dentro del contrato una personita que se encarga de hacer el control del inventario, revisa qué cosas hay en bodega, qué pedidos hay y asimismo va ordenando el despacho de ese pedido contra la facturación de la mercancía que va a entrar, como lo dijimos anteriormente, la plática entraría directamente a ese patrimonio a ese patrimonio autónomo. Entonces, digamos que aquí el aditamento especial y haciendo un poquito más compleja la figura, pero de todas formas buscando esa fórmula de generar confianza para el inversionista, que entre otras es lo que, digamos que uno tiene que proteger en la economía y es la confianza del inversionista. Si hay confianza en que la gente invierta la platica, pues digamos que eso se riega por toda la economía y pues generamos grandes beneficios en las operaciones. Entonces, tres figuras que hablamos hoy. Fiducia como fuente de garantía como fuente de pago, fiducia en garantía propiamente dicha, que es la de el inmueble, lo vendo y le pago a los acreedores, y una tercer figura que es un mix entre las anteriores y es fuente de pago, contratos que tengo de gente que me va a comprar la mercancía, eh, inversionista que me pone los recursos con unas instrucciones específicas, giro al exterior o giro a mi proveedor para que en el caso que yo sea comercializador, la mercancía y hago un control de la mercancía a través del fideicomiso, genero un control de de la mercancía que tengo. Entonces, digamos que esas tres figuras funcionan eh, relativamente bien en el mercado, tienen unos retos para la fiduciaria y tienen unos retos para el empresario, y es conseguimos una platica, armamos todo este esquema, pero pues generamos tranquilidad para que nos pongan plata y pues la idea de estos negocios es que siempre se estén replicando. Hay un cuarto negocio que digamos que no es distinto a lo anterior, pero que en eh, en, en el, ha surgido como una importante alternativa, porque como ustedes saben, hoy en el mercado hay dos situaciones complejas. Uno, obtención de crédito, que como hago otra vez la cuña, perdón, acá pues nuestra banca de inversión también se encarga de ayudar a consecución de recursos, y ese es uno de los temas complicados que están hoy por hoy, y es que los bancos eh, hagan créditos, y digamos que han extremado un poco las medidas para poder hacer crédito para empresarios. Y la otra es que cuando vamos al tema de en contratación estatal tenemos una situación también un poco compleja, y es que las aseguradoras no están no otorgando garantías para contratación estatal o las demoran mucho o en algunos casos
se vuelve imposible o son muy lentas para otorgarlas. Ustedes saben que Yo me dejo ver. y ustedes saben que los procesos de contratación pues son bastante rigurosos en cuanto a las fechas donde hay que presentar y acreditar documentación. Entonces, para estos casos también existe la posibilidad a través de, a través de estos mecanismos de fiducia en garantía, expedir un certificado de garantía para, por ejemplo, garantizar la seriedad de la oferta. Es una garantía que en contratación estatal está permitida para estos procesos de contratación estatal. Y recuerden que cuando estamos haciendo un proceso de contratación, pues lo primero que nos piden es muéstreme la garantía de seriedad de la oferta. Y cuando uno está en el negocio con una aseguradora, o trata de sacarlo con una aseguradora, pues para la aseguradora el tema importante no es sacar la garantía de seriedad. El tema grueso para la aseguradora es si se compromete a sacar o no la garantía de cumplimiento de responsabilidad civil extracontractual, y demás garantías que se piden, eh, pues si hay buen manejo del anticipo, buen manejo del anticipo. Eh, me falta por ahí bueno, prestaciones sociales y seguridad social de los trabajadores. Entonces, para la aseguradora no se trata de expedir la garantía de seriedad de la oferta, sino de expedir al final del día la garantía de cumplimiento y la responsabilidad civil extracontractual, la RC que le llaman ellos. Entonces, digamos que son esos dos temas bien importantes para una aseguradora, y es si saco la de seriedad, pues tengo que sacar la de cumplimiento. Em, la fiducia en garantía también nos sirve para, para sacar las certificado de garantía por seriedad de la oferta y también para la garantía de cumplimiento. Entonces, es un sustituto aprobado por la ley de contratación y los decretos reglamentarios em, así lo establecen. Está creado, es posible hacerlo. Lo hemos hecho ya en infinidad de oportunidades desde patrimonios autónomos que tenemos en entidades fiduciarias. Y pues digamos que es muy interesante para que lo podamos, y lo tengan ustedes como una alternativa cuando escuchen a alguien que requiera la realización de un negocio de contratación pública y esté teniendo problemas con la póliza. Entonces, pues nos se comunican con Piensas, y con Piensas podemos buscar uno de nuestros clientes que tenga fiducia en garantía y pueda alquilarles la garantía por un tiempo, o facilitar también, en algunos casos también tenemos esa experiencia, y es que facilitamos que una entidad aseguradora en un convenio que tenemos con una corredora de seguros, que por ahí deben estar nuestros amigos de la corredora de seguros y escuchando eh, eh, este, este pequeño webinar de oportunidades de negocios fiduciarios. Y a veces lo que hacemos es que el certificado de garantía se lo ponemos a la aseguradora para que la aseguradora emita la garantía, sobre todo cuando se trata de contratos no públicos, porque cuando el contrato no es público y el contratante es privado y nos exige garantías, muchas veces no nos recibe el certificado de garantía, porque como les decía, es válido para contratación estatal, pero pues ya el particular puede decidir si toma o no lo toma, o si lo organiza o no lo organiza. Entonces, este tema, digamos que es súper importante para tenerlo en cuenta como oportunidades de negocios,
y sustituto de las garantías, de garantías de cumplimiento y garantías de seriedad de la oferta en contratación estatal. Nos ha funcionado hasta ahora muy bien. Viene siendo una alternativa que utilizan nuestros clientes para todos los temas. Bueno, entonces, un poco contarles un poquito cómo funciona la operatividad de esto y es sencillo. Un, Cuando llegamos a la fiduciaria, le decimos a la fiduciaria, le damos la instrucción de fiduciaria, por favor emite un certificado de garantía, que es una práctica no regulada en el sector, pero que digamos que ya es una práctica común, que la fiduciaria dice: "Vea, aquí está un certificado de garantía donde dice que usted, con estos bienes que están en este patrimonio autónomo, va a encontrarse garantizado, va a encontrarse aquí garantizado, y yo le voy a garantizar hasta la suma de tanto". Ese hasta la suma de tanto es muy importante hacer mención, porque a diferencia, por ejemplo, de las hipotecas, que aun cuando las hipotecas pueden ser con límite en la cuantía, ¿qué pasa cuando la hipoteca tiene el límite en la cuantía? El bien vale 100.000 millones de pesos y yo hipoteco el bien solo por 10.000 millones de pesos. Limité la cuantía, ¿sí? Es decir, que si no pago, se remata el bien y me dan hasta 10.000 millones de pesos, no voy hasta los 80.000. Si ya a ese momento la deuda es superior, este bien solo responde hasta 10.000. Pero realmente en los negocios es muy exótico eh, que un acreedor banco o un inversionista le diga: "Sí, tranquilo, deme solo el 10% de esa garantía". Siempre le piden sin límite en la cuantía. Siempre le piden hipoteca sin límite en la cuantía. En el negocio fiduciario, digamos que esos bancos, esos fondeadores, todos están acostumbrados a que la fiduciaria de ese bien le expida un certificadito de garantía por 10.000, a otro por 10.000, a otro por 10.000, y fracciona un poco, hago un fraccionamiento de lo que es el bien a través de un negocio de fiducia en garantía. Ese, digamos que son como las iniciativas que quería dejarles en el oído para este resto de semana y hasta nuestro próximo miércoles. La idea es que, y como aquí me escribían, pues vamos a seguir haciendo unas pequeñas charlas todos los días miércoles, entre 30 y 45 minutos, nada más que eso, para que ustedes puedan arrancar jornada laboral sin ningún problema. Y los que asistan a 3 sesiones nuestras consecutivas, aquí nuestra producción les enviará al lugar donde se encuentren un desayuno, un desayuno. Recuerden varios temas de esto importantes. Uno, pues vamos a hacer pedagogía de negocio fiduciario. Y dos, es cómo hacemos dinero con esto. Si se dan cuenta que alguien tiene una oportunidad de negocio fiduciarios, canalicémoslo a través de nuestra firma Piensas, y pues ahí vamos a hacer generación de riqueza. Si alguien tiene una pregunta, con mucho gusto absolvemos, y la pueden escribir por el chat también. Omar, buenos días. Daniel Rodríguez habla, tengo una pregunta. Daniel, ¿qué más? ¿Cómo estás? Bien, gracias. La pregunta es la siguiente. En el primer caso de la figura de garantía y fuente de pago, ¿sí? O para fuente o con fines de fuente de pago, la pregunta es si la tipología de ese fideicomiso sería administración, garantía y fuente de pago o solo garantía y fuente de pago. Esto teniendo en cuenta pues que los recursos se van a destinar para la operación de un negocio y seguramente pues el fideicomitente va a requerir pues autorizar, ¿sí? U ordenar
giros de parte de la fiduciaria a terceros, ¿no? Por ejemplo, no sé, pago en nómina. Entonces, en ese sentido, ¿también habría una administración de los recursos o la tipología solo sería garantía con fines de fuente de pago o fuente de pago? Quisiera entender un poco más eso porque existe como algunas tipologías al momento de constituir el fideicomiso, ¿no? De acuerdo. Eh, sí, definitivamente, pues esto lleva implícito un tema de administración de los recursos, pero la tipología para la superintendencia financiera es fiducia en garantía y fuente de pagos. Pero, por supuesto, igual digamos que en todos los recursos fiduciarios uno eh, pues siempre tiene una administración por parte de la fiduciaria y digamos es un tema un poquito técnico ahí, sí, pero pues siempre involucra una administración. Listo, gracias. Me dice, hay personas que me están preguntando que cómo pueden, que les aparece el link. También nos pueden seguir en redes sociales como abogado fiduciario y ahí hacemos como las convocatorias, sobre todo en LinkedIn como abogado fiduciario o piensas estructuradores de negocios o nos escriben al número que estamos, a los números que estamos dejando en pantalla para que puedan participar de todos los miércoles de estas charlas de negocios fiduciarios, que como les dije, pues la idea es que ustedes miren alternativas, posibilidades, conozcan un poco del negocio y si ven una oportunidad con entidades públicas o privadas, nos cuenten la oportunidad y podemos generar todos aquí riqueza, que es de lo que se trata. Tenemos convenio con 5 o 6 entidades fiduciarias, pues digo, tenemos por piensas, en la que digamos que hay una participación por referenciación de negocios que se compartiría con la persona que nos traiga el negocio. También, por favor, compartir para el próximo miércoles con las personas que consideren que pueden estar interesadas en estos pequeños cursos que vamos a hacer de pedagogía fiduciaria y que también puedan tener oportunidades de negocios o ver oportunidades de negocio fiduciario en tanto el sector público como sector privado. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber participado el día de hoy. Estamos en conversaciones y nos vemos dentro de 8 días, miércoles 7 de la mañana, mientras ustedes estén arreglando, trabajar o desayunando, los van a estar bienvenidos. Un café fiduciario. Hasta luego. Gracias, que estén muy bien. Muchas gracias, Omar. Luego que esté bien.